Hola, hola, ¿qué tal gente de todo el mundo que nos ven a través de diferentes plataformas del internet? Aquí Generación Sin Filtro, un grupo conformado por Fabricio, Dilber, Luis, Kevin, Yomara y mi persona, Stephanie, donde hablaremos sin excusas de diversos temas, sin pelos en la lengua para decir la verdad que nos rodea. A las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Así abre uno de los cuentos más devastadores de la literatura latinoamericana. Hoy, entre los 6, vamos a desarmarlo por completo. Bienvenidos, hoy hablaremos de Los gallinazos sin plumas de Julio Ramón Ribeiro. Para empezar necesitamos entender quién era Ribeiro y en qué mundo vivía. Kevin, ¿nos puedes contar un poco sobre él? Ribeiro nació en Lima en 1929 y murió en 1994. Perteneció a la llamada Generación del 50, un grupo de escritores marcados por algo muy concreto. Lima estaba explotada demográficamente. La gente llegaba del campo a la ciudad buscando una vida mejor, y lo que encontraba era un cinturón de miseria, trabajos informales y exclusión. ¿Y cuándo escribe este cuento exactamente? Ribeiro lo escribió en 1955, pero lo curioso es que él lo escribió desde París, lejos de Lima. El propio Ribeiro afirmó que era su mejor cuento. A veces la distancia da la claridad que la cercanía no permite. Una cita sería de Eduardo Galeano, que decía que el mundo no está en crisis, el mundo es una crisis. Ribeiro lo demostró en 1955, con 2 niños y un cerdo, y sigue siendo verdad hoy en día. Interesante, o sea, escribe sobre la miseria limeña desde un punto muy lejano. Exacto, y sale una de las denuncias sociales más contundentes de toda la literatura peruana. Ahora, para quien no haya leído, ¿de qué va el cuento? El cuento trata de 2 hermanos que serían Efraín y Enrique, niños huérfanos que vivían con su abuelo Don Santos en un corralón en los suburbios de Lima. El abuelo tenía un cerdo llamado Pascual, al que quería engordar para venderlo y salir un poco de la pobreza. Y para lograrlo manda a los nietos cada madrugada a revolver la basura de los barrios ricos y traer desperdicios para alimentar al animal. Literalmente. El abuelo los golpea. Todo gira en torno a lo que necesita Pascual. Luego el abuelo los obliga a ir hasta el muladar a buscar basura para darle de comer. Y los niños, al ir a buscar comida entre la basura, a veces quedan sucios. También no comen porque toda la comida se va para Pascual. Los niños eran obligados a ir al muladar, que era un basural enorme al borde del mar, donde convivían con gallinazos y perros escarbando carroña. ¿Y cómo termina? Efraín se hiere el pie con un vidrio en el muladar. La herida se infecta, tiene fiebre, pero el abuelo igual lo manda a trabajar. Enrique, el hermano menor, encuentra un perro callejero y lo lleva a casa, como compañía para su hermano enfermo. El abuelo lo mata y lo tira a Chiquero para que Pascual se lo coma. Enrique enloquece de rabia, golpea al abuelo con una vara, lo hace caer al Chiquero y los 2 hermanos huyen hacia la ciudad. El cuento termina ahí, con el abuelo dentro del corral con el cerdo hambriento. En conclusión, se puede decir que la obra termina en una tragedia. Ahora, Dilber, hablemos un poco de los personajes, porque aquí nadie es lo que parece. Para nada, Efraín y Enrique son los gallinazos sin plumas del cuento, ya que los niños son tratados como animales carroñeros que viven de los que otros desechan. Son la infancia destruida por el sistema. ¿Y Don Santos qué papel cumplía en este cuento? Don Santos representa la avaricia, ya que obliga a sus nietos a trabajar para dar de alimentar al cerdo Pascual. Él no siente amor por sus nietos y solo les usa como herramientas. ¿Y el cerdo? ¿Por qué el cerdo Pascual tiene un papel enorme en el cuento? Es el símbolo más retorcido del cuento. La moral se invierte completamente, donde el animal recibe cuidado, comida, atención, mientras que los niños se mueren de hambre y de golpes. ¿Y el perro qué encuentra al final? El perro se llamaba Pedro. Era un perro callejero, sarnoso y sin valor comercial.
pero representa lo único que tienen esos niños, que era el afecto y la ternura. Y precisamente fue por eso que Don Santos lo mató, porque él no entiende de afecto y solo se basa en el dinero. Y ahora, Fabricio, ¿qué está diciendo Ribeiro en el fondo con todo esto? Varias cosas a la vez. El tema es más que obvio la explotación infantil y la violencia doméstica, pero hay un tema entre más capas que se toca más, que es la deshumanización, que produce la pobreza extrema. Cuando el hambre consume todo, los vínculos familiares se rompen. En los barrios de Lima hay mucha escasez de recursos, y donde hay demasiada pobreza, los recursos escasean, y no hay comida para todos. La poca comida que hay se reparten entre varios familiares, y en varios casos no llegan a llenar un tercio de su estómago. Ahora, saliendo un poco del tema, vamos a hablar sobre la explotación infantil, que es una forma grave de vulneración de derechos en la que se utiliza a niños, niñas o adolescentes para beneficio de otras personas, afectando su desarrollo, dignidad y bienestar. Se puede presentar de varias maneras, como la explotación laboral, la explotación sexual y la trata de menores. La explotación laboral nos dice que cuando los menores trabajan en condiciones peligrosas, largas jornadas o actividades inapropiadas para su edad, afectando su educación y salud. La explotación sexual nos dice que es el uso de menores en actividades sexuales a cambio de dinero, bienes o favores. Y la trata de menores, que es la captación, traslado o retención de niños con fines de explotación, laboral, sexual u otros. Muchos medios de información nos dicen que hoy en día sigue habiendo esta explotación infantil, ya que también algunos padres abusan de su poder para maltratar a sus niños de forma inadecuada. La explotación infantil, en conclusión, es la viola de derechos fundamentales reconocidos por la UNICEF y la Organización Internacional del Trabajo, que promueve la protección de la infancia en todo el mundo. Ahora hablemos un poco sobre la deshumanización. Es una actividad por la cual los niños dejan de ser tratados como personas y empiezan a ser tratados como instrumentos, como animales y como partes del aprendizaje de la miseria. No ocurre de golpe, ocurre poco a poco y eso lo hace más aterrador aún. Un posible ejemplo sería que algunos niños salen a trabajar en las calles vendiendo galletas, chupetes, etc. para llevar dinero a sus papás. Y el título, ¿por qué sin plumas? Porque las plumas son el abrigo y la identidad del ave. Un gallinazo sin plumas no es un animal completo. Es un ser desnudo, expuesto y sin protección. Ribeiro les quita hasta eso a los niños. No son humanos ni animales enteros. Son lo más vulnerable que existe. Y ahora, volviendo al tema desde el punto de vista literario, Yomara, ¿qué hace especial a este cuento? Lo que hace especial a este cuento es que en 20 minutos de lectura te deja pensando días, que no describe un problema del pasado, sino un espejo del presente. Ribeiro creó este cuento para hacernos sentir lo que algunos niños en la actualidad sienten, ya que hay algunos padres que se asemejan a Don Santos, que buscan fines de avaricia sin importarles la vida de algunos de sus hijos. ¿Cómo se ubica dentro de la literatura latinoamericana? Es una pieza clave del realismo urbano y del naturalismo moderno, en esa tradición donde el entorno determina el destino de los personajes. Efraín y Enrique no pueden escapar de su miseria. Está todo configurado en su contra. Una cita de García Márquez nos decía que la literatura es el mejor arma contra el olvido. Los gallinazos sin plumas es exactamente eso. El cuento que no te deja olvidar lo que preferirías no ver. Para dar un breve cierre, el cuento termina con los niños huyendo hacia una ciudad que nunca los vio, sin dinero, sin familia y sin nada. Ribeiro no les da final feliz porque la realidad que describe tampoco lo tiene. Entonces la pregunta que nos deja este cuento no es qué le pasó a Efraín y Enrique. La pregunta es qué nosotros hacemos con los niños que existen hoy en día, sufriendo por las calles. Y eso es todo lo que necesitas saber sobre los gallinazos sin plumas. Si no lo has leído, te invitamos a que lo busques en alguna página digital o la obra en físico, y que tú le des tu propia interpretación como tú lo entiendas, y hagas conciencia de lo que los niños pasan hoy en día. Y con esto cerramos el episodio de hoy en Generación Sin Filtro. Hablamos de temas que incomodan pero que necesitan ser escuchados, porque ignorarlos no los hace desaparecer. La realidad de muchos niños y niñas no debería ser una estadística más,
sino un llamado urgente a actuar, a cuestionar y a no mirar hacia otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, tener voz también es una responsabilidad. Hasta aquí, Generación sin filtro.